presidente electo con tantas actividades como las ha tenido José Antonio Kast, no solamente en Chile, sino que esta es la cuarta gira, Quique. Sí, pues es una entrada muy performática, muy propia de los republicanos. Su encuentro con Bukele, yo creo que lo más importante que ha hecho desde que asumió, sobre todo porque Bukele tiene altos niveles de adhesión acá en Chile, esto está medido en las encuestas, el presidente más admirado, más respetado, y va a ir a visitar la famosa cárcel. Y acá en República Dominicana, claro, fue como decía la Bea, a ver la política migratoria que hay en la frontera. Recordemos que República Dominicana es una isla con Haití, están pegados. Divididos en dos. Claro, y son dos mundos absolutamente distintos. Entonces tienen que estar permanentemente en contención porque hay muchos haitianos que intentan ingresar ilegalmente a República Dominicana para ahí poder viajar. Y de ahí partían ¿te acuerdas que de ahí partían los haitianos que llegan a Chile? República Dominicana era una empresa que tenía todo un negocio montado, exactamente, un charter. Sí, y ahí, bueno, ¿cómo ves el despliegue? Porque además se comienza a juntar con presidentes, sí, afines, pero Bukele sin duda, como dice Quique, va a marcar un hito también en estas giras que ha tenido, porque él va a recoger ideas que ya tiene, pero probablemente va a buscar el respaldo político también que puede obtener de la ciudadanía al ver in situ esos ejemplos. El presidente desde el día del triunfo ha estado en una posición muy activa de despliegue, efectivamente. Yo creo que la señal que se está transmitiendo es de que este es un presidente que de alguna manera ya se está haciendo cargo de las decisiones que va a tener que empezar a implementar a partir del 11 de marzo, es decir, ya está en conocimiento de los temas, está trabajándolos, está conversando con los actores relevantes, en este caso con un país que tiene una situación bien crítica en materia migratoria, producto de una frontera, probablemente una de las fronteras más complejas de, no sé si del mundo, pero al menos de América Latina. Súper porosa también. Muy porosa, y la situación, claro, efectivamente el contraste entre lo que se vive en Haití, el deterioro social, económico, y lo que se vive en República Dominicana es un contraste muy grande y por lo tanto la frontera es una de las fronteras más complejas desde ese punto de vista. Oye, y República Dominicana además creciendo mucho, hay mucha inversión que está llegando ahí. Pasando por un muy buen periodo económico. Negocio inmobiliario, yo estuve ahora allá. Tienen políticas migratorias, te pasan un documento que es una especie de visa que uno tiene que tener, rellenar con electrónicamente. Electrónicamente. Y uno lo anda trayendo en el teléfono. Anda trayendo el teléfono en papel y te la piden en el aeropuerto, o sea, son rigurosos. Y algo que el presidente recalcó, que a mí me parece de suma importancia, es que el tema del turismo. En Chile tendemos a subvalorar la importancia que tiene el turismo. Hay países que los ingresos del turismo son el 15% del PIB. Y hay acá la oportunidad de tener turismo. Hay muchos turistas que están viendo, brasileños, europeos, el sur de Chile. Ni hablar. Ni hablar. Nicole Kidman tuvo recién. Claro, exactamente, la Antártica. Entonces, se puede generar ahí mucha plata. Ya, pero una Nicole Kidman y estuvo otro actor, una pareja de actores, Catherine Zeta-Jones, ¿no? Estuvo también. Claro, con Douglas. Con Douglas. No pasan por Santiago, prácticamente. No. O sea, se van inmediatamente al sur. Probablemente ahí estamos perdiendo una oportunidad. No creo que vengan en aviones comerciales tampoco. Probablemente no. Pero, bueno, mucho se ha hecho en este diagnóstico que Chile está pagando un costo muy alto en materia de inseguridad. Y la mayoría de quienes hacen esa lectura también ven que esa inseguridad viene producto también de la inmigración. Y en República Dominicana, si bien hay haitianos trabajando, están legales, documentados, tienen una instrucción también porque tienen mucho turismo internacional. No, si está bien, hay hartas lecciones hay que aprender. Está bien elegido la reunión en el fondo. Lo único que le falta, yo creo que es Meloni. Pero que yo me imagino que la va a querer tener el 11 de marzo, es muy probable. ¿no? Eso es bueno saber a quién viene. ¿Quién viene? ¿A quién invitó? ¿Invitó a Trump? ¿Invitó a Meloni? Yo por lo que he sabido parece que con Trump efectivamente las posibilidades son muy bajas, pero se está haciendo el esfuerzo con Marcos Rubio. Ya, pero eso sería un golazo. Sería un tremendo gol. Para Kast, ¿no? Sí. Sería un golazo. Porque va a venir Milei, eso sí. Lula, no sé, Petro. Lo trató de nazi, así que no creo que venga. Yo creo que Petro tiene problemas más importantes que atender la hacia el norte. presidenta de México también es poco probable. Claro. Pero es interesante cómo Kast se ha ido moviendo en términos internacionales y en esta gira suma uno de sus principales fichajes en el gabinete, María Trinidad Steiner, que había sido hasta hace pocos días la fiscal jefe de Tarapacá, con golazos en el combate contra el crimen organizado. Primero, analicemos la figura de Steiner, la llegada de ella y también qué significa para Kast partir con ella a esta gira. Sí, mira, ella tiene 54 años, es abogada de la Universidad Central, tiene un magíster también ahí. Ella, es cierto que ella logró meter preso a 14 miembros del Tren de Aragua. Sí hay que ser justos porque ella tomó la investigación, una larga investigación en la parte
prácticamente al final. No estoy desestimando lo que hizo. Pero sí me contaban desde la Fiscalía que para que se hagan una idea, y por eso también valoro lo de Steiner, que la persona que llevó la investigación fue una fiscal o un fiscal que nunca se supo su identidad. ¿Por protección? Por protección, por medida de seguridad. Partió, llegó allá al norte y ahora está viviendo acá en Santiago. Nunca supimos el nombre. Y por eso digo que Steiner, o sea, hay que ser valiente para cargarse a un grupo como el Tren de Aragua. Ella no era la prioridad de Kast, era Carter. Bueno, Carter, pero entiendo que también se sondearon a otros fiscales. Sí, lo que no me calza si era Carter, Basaletti o Vidal, como a uno de los tres, no creo que a Carter, a uno de los dos no le dijeron, sabe que usted quédese acá, como plan A, y los presentaron a Parlamento y les fue a los tres bien. Pues. Entonces se quedaron sin nombre. Eso es como improvisación. Eso me decía un poco... Hablé con Carlos Gajardo, me dijo que era una excelente fiscal. Luis Cordero, hablé esta semana, el ministro de Seguridad me dijo excelente porque además es buena persona, buena profesional y nos allanó mucho el camino del Ministerio de Seguridad cuando nació. Cuando nació, claro. Porque la Fiscalía no tiene ninguna obligación de acoger positivamente el Ministerio de Seguridad. Carolina Tobá ayer dijo, me tranquiliza su nombre. Su nombre. Entonces, es una persona que parte con las mejores credenciales. Ahora hay dos temas que son importantes. Uno, la muñeca política y segundo, el tema comunicacional, porque los republicanos saben que la delincuencia no va a bajar en un año, es una de largo aliento, pero también entienden que la percepción sobre la seguridad es clave. O sea, si la gente siente que hay una fiscal, una sheriff, que Kast, el presidente, está con todo en contra de la delincuencia, bueno, pueden tener algo de paciencia. Pueden tener algo de paciencia y estas lunas de miel que se dan cuando los gobiernos entran puede extenderse un poco más en ese aspecto. Otro aspecto va a ser la economía, que después lo abordamos, pero el nombre de María Trinidad Steiner, independiente de si era la primera o no opción, yo tengo entendido que algunos fiscales también estuvieron siendo sondeados o exfiscales, pero más allá de aquello, ella llega súper empoderada. Sin duda, y es una figura que le da una impronta al gabinete y a la lucha contra la delincuencia y a favor del restablecimiento del orden público como la primera prioridad. O sea, de hecho, es la primera ministra que es presentada en la ceremonia, no es casualidad, claro, eso fue la primera, la número uno. Y bajo este esquema de no el orden de creación del ministerio, sino que agrupó ministerios por emergencias. Emergencia de seguridad, María Trinidad Steiner. Es una persona que, por ser exfiscal y por la experiencia que ha tenido en la persecución del delito en el norte, conoce muy bien el manejo de las policías, que es un plus. O sea, sabe relacionarse, sabe dar instrucciones, ha tenido que estar trabajando en conjunto con ambas policías, la policía civil, la policía uniformada. Entonces, fue presidente de la Asociación de Fiscales. Y de ahí le prestaron harto apoyo. Conoce el dedillo, sí, claro, decían que en la Asociación de Fiscales, el 80% de los fiscales están en esa asociación, o sea, conoce el dedillo al gremio. O sea, si hay algo a lo que no viene es a aprender cómo se persigue y cómo se combate el delito. Ella sabe, ese es su expertise, ese es su aporte en este gabinete. Y su punto en contra es que no tiene muñeca política o no podría tener muñeca política como, bueno, el resto del gabinete. Llamaba un signo de interrogación, ¿eh? Sí. Capaz que la tenga. Mañalich, cuando fue nombrado, también todo decía, no, es un gerente de la clínica y se transformó en un político. Y Moreno, que también venía del mundo privado, se transformó en un muy buen canciller. Los ministros que sientan que efectivamente se den cuenta rápidamente que tienen alguna debilidad o algún déficit en manejo político, bueno, podrán contratar asesores políticos, asesores comunicacionales que los ayuden en esas cosas más débiles. Pero Max, ¿tú crees que es necesario una segunda línea, que es la que se ha dicho de los subsecretarios, más política? Porque hasta el propio presidente de RN, que lo vamos a tener más adelante acá en Mesa Central, sí, claro, que les hubiera gustado tener una mayor presencia política. Al final, cada uno de los partidos que apoyó a Kast en la segunda vuelta se quedó con un ministro y el resto todos independientes. Claro. Yo tengo mis dudas de que este sea un problema. Aquí hay una cuestión de diseño político. El presidente tomó la decisión de hacer un gabinete dejando en un lugar muy subordinado el rol de los partidos. Eso es un hecho. Yo no sé si eso se puede compensar por la vía del nombramiento de los subsecretarios. No sé si es bueno tampoco, la verdad. Tener subsecretarios con buenas conexiones y con buena relación y articulación con los partidos y no los ministros. El cargo político, la autoridad política es el ministro y no el subsecretario. ¿Debería ser sombra? Claro, podría generarse, o sea, siempre hay roces entre ministros y subsecretarios. Eso es algo que es parte del funcionamiento, de la lógica. Pero a lo mejor aquí se agrava
si es que los articuladores políticos terminan siendo los subsecretarios con ministros mayoritariamente independientes. Yo no sé si eso va a poder corregirse. Yo creo que es mejor tratar de corregirlo por arriba, es decir, fortalecer la gestión política de los ministros, como te decía, con equipos, con asesores, con expertos en comunicaciones. Bueno, tú hablas de un diseño del presidente electo y al parecer efectivamente ese diseño también y esos criterios se establecieron con, bueno, la fallida designación de Santiago Montt, ¿no?, en el Ministerio de Minería, que fue decisión de Kast. En paralelo, bueno, eran 25 ministros, terminaron siendo 24 a partir precisamente de este error, ¿no?, de Andes Cooper, que anuncia a través de un comunicado la salida de Santiago Montt. Y eso, además, con una declaración del propio Santiago Montt que, claro, le echó por tierra su camino, ya estaba atrasado. Yo no sé si alcanzó a llegar al famoso espacio de riesgo, parece que sí. Llegó, sí. Llegó. Que la reunión previa que tuvieron los ministros antes de irse a la presentación formal. Leí una columna del Diario Financiero, qué pena que no recuerdo el nombre, pero me quedó dando vuelta, de un columnista que dice que la empresa tenía que informar inmediatamente a los accionistas. A los accionistas porque se rige por esta es la bolsa de Vancouver, y se elige por la ley canadiense que obliga inmediatamente a la empresa a informar de cualquier hecho esencial que pueda perjudicar es un hecho esencial. De hecho, las acciones... Sí, es un hecho esencial. Yo no sé cómo interpretó el mercado canadiense el nombramiento, porque las acciones subieron hasta 23% cuando se supo, y cuando se desnombró, bajaron 10%. O sea, dicen, bueno, que este señor Montt nos va a ayudar, no sé, pero ese es otro tema. Pero dicho esto, claro, políticamente no se podía entender lo que ocurrió ese momento. O sea, más que desinteligencia fue un tema de mercado. No sé, yo creo que se molestaron por el comunicado. O sea, es muy probable que el fiscal de la empresa efectivamente haya sugerido informar lo más rápido posible al mercado de esta decisión tan importante, pero en ese caso lo que la empresa hace es, en mi opinión, ponerse en contacto con el entorno del presidente electo y decirle, miren, tenemos este problema, ¿cómo resolvemos este asunto de que tenemos una obligación legal de informar nosotros, pero de que entendemos que el que tiene que hacer el anuncio es el presidente y es el equipo del gobierno? Pero se les filtró el nombre. Sí, pues se le filtró todo el gabinete. Yo no sé si se filtró o lo dieron a conocer abiertamente. Claro, lo que pasa es que había que coordinar, como dices tú, si es así como funciona la Bolsa de Valores, había que coordinar el nombramiento con la salida de él automática. Pero no era automática porque en el comunicado decía que se quedaba en el cargo hasta febrero. No, eso es de loco. Sí. No, o sea, eso es de loco. Yo creo que fue una desinteligencia. ¿Ministro designado? ¿Quedándose en una empresa minera? No, claramente de loco. fue una desinteligencia de la empresa. Sí. Era muy raro y la verdad es que ahí Kast, entiendo yo que fue él el que dijo, no se puede. Claro, porque además... Ya viene con el mote de los ministros que son gerentes. Claro, y además, bueno, ahí transformaron un problema en una oportunidad. Sí. De decir que el presidente mano hierro con este tipo de cosas, no va a soportar este tipo de cosas, y salió por arriba y la empresa quedó mal. Entonces, la verdad, y yo no sé si va a seguir más como biministro. ¿Tú crees que van a designar algún ministro de minería? Yo creo que fue, no sé si por la urgencia se atrasó todo el proceso. Ojo, la Tsunami les había pedido al equipo de Kast que querían un ministro titular de minería. O sea, es una cartera importantísima. Sí, muy importante. En términos de inversión, hay proyectos que están en desarrollo, está la pelea por el litio, hay un montón de cosas que están pasando ahí. Entonces, tener un biministro le resta fuerza quizás al sector productivo más importante de Chile. Y desde el primer momento iba a ser así. O sea, por eso digo que el cambio de planes se debió básicamente no a un problema... A un bache. Un problema de estructura, sino que a un bache, un bochorno. Claro, fue una cosa de última hora, además. Claro, porque hoy día en una nota de Juan Andrés Quezán en La Tercera, comenta que cuando el presidente Kast dice a Quirós, le dice, ya, tú vas a ser el ministro de Hacienda, le dice, y tú tienes que nombrar te doy libertad para nombrar minería, minería, no me acuerdo cuál. Energía probablemente. No, energía le dijo que no porque Jimena Rincón. Le dijo, lo único que no voy a nombrar es a Jimena Rincón, que ya está. Entonces, ahí no había un diseño de un biministerio. No había diseño de biministerio. No. De hecho, bueno, harto se habló de que iban a funcionar ministerios y finalmente de eso nada pasó. No ocurrió salvo por este incidente. Ahora, ¿cómo ves la llegada de Jaime Campo y de Jimena Rincón? Jaime Campo nos va a dar harto que hablar. O sea, ya nos dio que hablar. Ya nos dio que hablar, ¿no? Ya nos dio que hablar con algunas cuñas bien polémicas. Me tiene sin cuidado lo que piensa el Partido Radical, si me echan o no, da lo mismo. Pero también Jimena Rincón, que bueno, el Partido Radical, que en sus bases apoyó a Yancara, pero... Claro, Campo apoyó a Kast. Pero apoyó Kast. Dijo que en la elección pasada había votado nulo. Sí, claro.
Y Jimena Rincón, bueno, que viene del mundo más de Matei, ¿no? Claro, es para la imagen. Yo creo que la señal diversidad de poder integrar a gente que viene del mundo de la centroizquierda, del centro, y que cruzó el Rubicón en el contexto de lo que fue el proceso constituyente, la campaña del rechazo, es una señal desde el punto de vista político importante. Creo que en eso hay, yo creo que hay una señal política hacia la opinión pública de que se está buscando reforzar esto que se ha dado a llamar por algunos el nuevo clivaje, más que el clivaje del sí y el no, el clivaje de la prueba y el rechazo. Yo creo que esta jugada apunta y hace bien, refuerza bien esa lógica. Ahora, hay algo que yo lo menciono hoy día en una columna, pero que no es algo que podamos pasar por alto. En marzo vamos a tener ya no a 16 ministros independientes, vamos a tener a 20. Porque hay 4 partidos en vías de disolución. Claro, Evópoli. Que son Evópoli, el Partido Radical, Demócratas y el Partido Social Cristiano. Exacto. Ni más ni menos que el Partido de la Ministra de la Mujer. Uy, hablemos de ese tema también. Sí, entonces nos vamos a quedar no con 16 ministros independientes, si esto termina prosperando, sino que con un gabinete de 20 ministros independientes y además con solo 3 partidos representados en el gabinete de ministros, que van a ser republicanos, la UDI y Renovación Nacional. Republicano con 2, la UDI con 1 y Renovación Nacional con 1. Es decir, va a haber aquí un problema de representación política en el gobierno. Ya ha habido tensiones con los partidos en estas designaciones y yo creo que este problema, a mi juicio, se va a agudizar todavía más en función de esta eventualidad. Ya, una falta de respeto, ¿no? Lo que dijo Longueira sobre los ministros con fecha de vencimiento como los yogures. No sé si falta respeto, pero no cayó bien en el sector. ¿Suena más a picado? Yo lo entrevisté, me dijo que no quería ser ministro, que no lo llamaran y que sí. Yo también lo entrevisté y le pregunté lo mismo y me dijo, claro, yo le dije al presidente no se le dice que no. Es verdad, al presidente no se le dice que no. Claro, y contaba también que él, cuando Piñera le piden en Piñera 1, le dice, oye, mándame una lista de posibles ministros, que él se incluyó, me dijo. Y que le dijeron que no, pero después llegó igual, a Economía llegó Longueira en Piñera 1. Yo creo que, a ver, desde la lógica de Kast es que haciendo las cosas igual como siempre vamos a tener los resultados de siempre. O sea, o cambio, con el riesgo del cambio. Y en general, si uno analiza la vida política de Kast, en general él ha sido contraintuitivo de lo que piensa la lista. Él fue el primero en meterse en temas de migración, entonces... Pero siempre ha sido así. Claro, pero ha ido avanzando en contra de lo que dicen los partidos, se salió la UDI, o sea... Desafió la UDI desde dentro. En un momento era un outsider, después con Kaiser ya como que quedó más al medio y ya después de 2 candidaturas uno dice ya, es parte de la élite. O sea, siempre lo ha sido, pero... Digo, claro, en una de esas le resulta. O sea, el juego ahí es cambiar las reglas del juego, precisamente, haga la redundancia. Bueno, seguir moviendo la aguja, ¿no? Y también empujar un poquito los límites. Kast, claro, desde esa perspectiva, si uno repasa su historia, desafió a la UDI, a los llamados coroneles de la UDI, formó un partido... Sacó 7% en la primera elección, era como para irse a la casa. El único candidato en la historia que ha ido subiendo es Kast. Pero espérate, que el año pasado, cuando empezamos con la elección presidencial, Matei la rompía, Kast estaba abajo, apareció Kaiser, le dijeron que se bajara por Kaiser, y finalmente en todo este orden además Kaiser queda fuera porque se automargina y pareciendo ser para muchos una desinteligencia de Kaiser. Estoy de acuerdo y además yo creo que detrás de esta decisión lo que hay finalmente es un reforzamiento del presidencialismo, o sea, con esta debilidad de los partidos, al menos en la representación ministerial, lo que vamos a ver en términos de la lógica política que se va a empezar a implementar a partir de marzo es una presencia muy central, o sea, todavía más central y más gravitante de la que ya tiene, por definición, el presidente de la República en el sistema político chileno. Sí, se manejó bien independiente. Sí, pero... Y los partidos, a ver, Chile Vamos tiene un problema, salieron quinto. No están tampoco para estar exigiendo tanto. O sea, Kaiser le fue mejor. Kaiser hoy día da una entrevista al The Clinic, al periodista Eduardo Monroy, y es súper duro con republicanos. Dice que republicanos son expertos en echarle la culpa a otros. Pero se salió republicano. Él se salió 2 veces. O sea, lo echaron una vez, después volvió y se salió para el segundo plebiscito constituyente que él no estaba de acuerdo con hacer una... La decisión de Kaiser y de su partido anticipa que vamos a tener un proceso tenso, complicado en la relación de este partido ¿Y nuevo. le seguirá haciendo sentido a quienes votaron por Kaiser ese discurso? Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar con ese 14%?
Claro. Si ese 14% se va a endurecer más. Se va a endurecer más, o si va a haber la capacidad del gobierno, de Kast y del equipo que ha ido conformando, de poder seducir y de mantener una cierta lealtad y una cierta complicidad con el gobierno de ese mundo. Porque de la este B, 14%. Diputado de los libertarios, no está de acuerdo, no estuvo de acuerdo. No, hay una tensión interna bien fuerte. Y siendo que es el parlamentario probablemente más relevante, el que estuvo al lado de Kaiser, que lo acompañó durante toda la campaña, no estoy de acuerdo con esto. De hecho, surgió una carta interna de un sector que estaba en contra de la decisión del partido de quedar fuera del gobierno. Claro, lo que pasa es que Kaiser es candidato presidencial y eso obviamente que permea cualquier decisión que tome. No es que se instaló ahí, dice que tiene un capital político, lo tiene, le fue bien. Lo mismo con París, si tenemos dos candidatos presidenciales y todavía no asume el gobierno, pero es un hecho la causa. Ahora, yo creo que Chile cambia demasiado en meses, por lo tanto las cosas pueden ir a 4 años hoy día. Y si se le pone difícil a Kast, no va a ser visto dentro de la derecha. Exacto. La lealtad de Kaiser. O sea, después yo creo que la tiene difícil. Claro, porque después de lo que... la derecha viene traumada por el proceso constituyente y por el gobierno Boric. O sea, por eso también yo creo que Chile Vamos... La derecha viene traumada del estallido social. Claro. ¿Ah? La derecha viene traumada desde el estallido social. Sí, pues, sí. Y el proceso constituyente yo creo que fue casi lo mismo que la reforma agraria. O sea, no se va a olvidar. Sí. Si vuelven van a hacer lo mismo, dicen. Pero efectivamente 4 años en política en estos tiempos, en este mundo. No. Imagínate enero cómo vamos. Oye, ¿ustedes han escuchado el término canutofobia? No, yo nunca en mi vida había escuchado un término de esas características para referirse básicamente a Judith Marín, la ministra de la Mujer, que viene... Es muy despectivo, es muy violento además, y a priori de que asuma. Hay como una mirada muy crítica de su postura valórica, ella es evangélica, y también porque políticamente ha tenido declaraciones en contra al ejercicio del Ministerio de la Mujer, a la necesidad de un Ministerio de la Mujer y también sobre el aborto. ¿Será el primer fusible? ¿Cuánto aguantará Judith Marín, ahora, que además es la más joven, entiendo, del gabinete? Ya, pero, ¿30 años? 30 años. Claro, yo hago la reflexión, la siguiente reflexión. ¿Por qué pensar que Judith no representa el sentido común hoy, no ayer, de Chile? De los votantes que se suman, los votantes obligados, que tienen posiciones, si uno ve la encuesta Panel Ciudadano UDD, los votantes obligados, los que entraron ahora, son súper conservadores. O sea, entonces mi pregunta, no tengo respuesta porque uno puede pensar distinto, pero claro, puede ser eso lo que dice Judith y lo que piensa buena parte del mundo republicano. O sea, entonces, claro. ¿Que no les gusta el Ministerio de la Mujer, que no se necesita o que el aborto incluso...? No, que están en contra del aborto. A ver, si hubiera manga ancha, el aborto 3 causales lo derogan. Si el cuento que no se van a meter en esa hondura, eso es lo que dijo el presidente. Pero entonces... El Frente Amplio cree que pueden modificar el reglamento. Claro, pero hay que hacerse la pregunta, ¿por qué alguien de derecha, en un gobierno, el gobierno de derecha más de derecha que hemos tenido del año 90, no va a decir lo que piensa y no van a imponer lo que piensa? Es que yo creo que ese es el punto de fondo. Es una pregunta. A mí, más que el tema de si es evangélica o si no es evangélica, si pertenece a una religión o a otra, yo creo que aquí hay una cuestión bien de fondo, que es el hecho de que un presidente progresista como Gabriel Boric obviamente nombra a una ministra de la Mujer progresista. Y eso no es un drama ni es una sorpresa para nadie. Un presidente conservador como Kast, que sacó el 59% de los votos, nombra a una ministra de la Mujer conservadora. ¿Dónde está lo extraño? Claro. ¿Dónde está el motivo de escándalo en eso? Bueno, pero se declaran en alerta de otra cosa es que cuestión claro, otra cosa es que te guste o no te guste, que uno sea más liberal, más conservador, pero yo coincido. Yo podré estar de acuerdo o en desacuerdo con sus posiciones, pero ella representa las posiciones valóricas en general. De los que ganaron. De los que ganaron estas elecciones. Pero es legítimo traspasar las creencias religiosas a políticas públicas de un Estado laico. Bueno, pero si eso pasa siempre. O sea, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de la Mujer, en los ministerios que tienen que ver con cuestiones valóricas, los presidentes ponen a gente afín a sus propias ideas, a sus convicciones, a su ideología. Y eso está ocurriendo ahora de nuevo, pero el problema es que está ocurriendo del otro lado y a los que están ahora, los que van a pasar a ser parte del mundo de la oposición, eso les parece un motivo de escándalo cuando la verdad... Claro, porque Hernán Larraín Mate en Tele 13 Radio, claro, en Tele 13 Radio dijo que consideraba que esto era una provocación a un mundo. De Kast, de poner a Judith de ministra. Hernán es de las posiciones liberales, bien liberales de la derecha.
Claro, para ese mundo puede ser una provocación, pero insisto, signo de interrogación, lo digo como pregunta. ¿No es acaso lo que piensa Judith una opinión importante hoy de las personas? Y probablemente el mundo evangélico es un mundo muy importante, sobre todo en sectores populares. Entonces... Ya, para ir cerrando el tema del gabinete, ¿Kast tendrá la capacidad de aguantar a sus ministros? Pregunta, porque finalmente siempre cuando hay líos, uno le pregunta al ministro, ¿va a mantenerse en el cargo, no sé qué? La confianza del presidente. En el caso de Judith Marín, por ejemplo. Va a depender de la naturaleza. ¿Cuánto va a aguantar Kast con sus ministros, con su apuesta? Va a depender de la naturaleza de las crisis que logre, que tenga que manejar, que tenga que afrontar, y de su propia capacidad política. Por eso es que es importante que los ministros tengan capacidad política, porque efectivamente van a estar inevitablemente sometidos a tensiones, a crisis y a momentos en los cuales va a ser la política lo que va a primar. Claro, y por ejemplo, si deciden bien las batallas que dar, no pueden dar los gobiernos todas las batallas. Las batallas de este gobierno son contra la inmigración irregular, contra la inmigración masiva, delincuencia y economía. Ahí. Si a Judith, por ejemplo, le encargan que ella se encargue del proyecto Esa la Cuna, claro, sacan del tema del aborto que va a estar dando vuelta ahí constantemente. Entonces, digo, si se enfocan también en el Ministerio de la Mujer con políticas de natalidad, que son muy propias también de la derecha, también le sacan el tema del aborto que está ahí. Entonces, me imagino, por lo que leí, decían que les van a pasar a todos los ministerios, desde Quirós, les van a pasar las prioridades que tienen en este, ¿cómo se llama? Desafío 90. Desafío 90. Desafío 90, que es el plan de urgencia y emergencia. Y ahí les van a decir esto. Si logran manejar la agenda... Controlarla, y son buenos para eso, son de la política de Donald Trump. Todos los días pasa algo, todos los días la campaña, ¿te acuerdas? Que anunciaban, está con Bukele ahora, o sea, cambia la agenda inmediatamente, saca a Judith y mete a Bukele. O sea, va a tener que ser una campaña intensa y sobre todo en el tema de la delincuencia. Van a tener que ser efectivos y efectistas en algunos casos. Guste o no guste, bueno o malo, no estoy haciendo un juicio de valor, estoy diciendo que ellos saben que la percepción de la delincuencia es lo más importante a corto plazo. Y yo creo, dentro de los flancos que el gobierno tiene, creo que se ha ido también consolidando y quedando claro el tema de los conflictos de interés de algunos ministros. Va a ser un tema central, creo que la columna de Daniel Matamala hoy día de alguna manera lo anticipa. Ese va a ser un tema clave, el tema la tienen guardada. Claro, el tema está reporteando, de los conflictos de interés de un sector. ¿De qué sector particularmente? Bueno, Quirós, que fue asesor de grandes empresas. Buena parte el canciller. Pérez Maquena. Claro, y hay un tema... Daniel Mas, que viene de la CPC. Viene Pregunta, ¿va a entrar Dorothy Pérez a ver el tema de las inhabilidades? Porque los ministros, cuando tienen que presentar ellos las inhabilidades que creen, y hay una cuestión bien difusa que son los vínculos que se habla, vínculos. ¿De qué se trata los puede ser tan, bueno, ya con el proceso que están viviendo en la Corte Suprema, el Poder Judicial, hablamos de vínculo y ahí el vínculo puede ser definido como cualquier cosa. Y entran hermanos, parientes, de todo. De todo. Hablemos de las oposiciones. Ya no es una oposición a partir del 11 de marzo, que hoy día es el oficialismo, porque el mismo oficialismo está quebrado. Este fin de semana hubo varias reuniones del viernes, el PPD, el Frente Amplio. ¿A qué oposición u oposiciones se va a enfrentar José Antonio Kast? ¿Cuál es el rumbo de esa oposición? Es que yo creo que esa coalición... Pegada con chicle. Pegada con chicle por el poder. El chicle del poder pegó, las urgencias pegaron, nunca se han llevado bien, y yo creo que hubo un momento de inflexión de esa relación que fue la primaria. La primaria los colmó al socialismo democrático por la campaña de Gonzalo Vinter. Yo fui testigo presencial de debates donde los comerciales ardía Troya. Entonces... Bueno, porque además Carolina Toá... muy duros entre Toá y Jara. Y Jara, porque Toá asumía el peso, además, de los, entre comillas, errores del gobierno, pero los partidos que respaldaron a Boric en la campaña se desligaban olímpicamente del legado Boric. Es tan así que nunca le pusieron nombre a la coalición. No, pues nunca cuajó. Quedó con una prodignidad... yo siempre digo, es como si la UDI se hubiera llamado UDI por el sí hasta... Pero, ¿cómo se puede entender que el socialismo democrático haya aguantado tanto tiempo un maltrato que dicen haber sufrido en varios episodios? ¿Para qué hablar de Giorgio Jackson cuando les hablaba de que venían con otra calidad moral? O sea, desde ahí en adelante y sin considerar todo lo que pasó en el estallido social.
donde los ningunearon, los maltrataron. Por una razón muy simple, porque no tienen alternativa, no la tuvieron y no la tienen todavía. Es decir, hoy día el peso relativo de los partidos del socialismo democrático, si tú lo miras en la Cámara, en la última elección en la Cámara, el PPD 4%, la Democracia Cristiana 4%, el PS 6%. O sea, por sí solos, no son una fuerza política competitiva frente a lo que hay del otro lado, que es estas derechas que han logrado ser mayoría absoluta en Chile. Sí. Entonces, si no es con el PC y si no es con el Frente Amplio, ¿con quién construyen mayoría para poder volverse una alternativa competitiva? Yo creo que ese es el dilema que va a cruzar a las oposiciones, a las izquierdas y a la centroizquierda durante todo este periodo. Pero el problema de las izquierdas hoy día, y Mansuy lo dice hoy día también en el diario, es básicamente el origen, ¿no? Cómo se construye el Frente Amplio, cuestionando el legado de la concertación, que es su mayor orgullo. Entonces, renunciar también a eso... Pues si la concertación ya renunció a eso hace 15 años. Bueno, renunció a eso, pero en definitiva eso ha construido este escenario hoy. Y en el PPD decían que no les podía pasar lo que le está pasando a Chile Vamos, que básicamente se está quedando también claro, que lo que pasa es que sin sustancia. En cierto momento triunfaron los autoflagelantes de la concertación que se sintieron representados por el Frente Amplio, si eso es. Sin duda. Y por Bachelet, y por el rol que estaba jugando Bachelet en ese tránsito, en esa travesía desde ser oposición a volver al gobierno del 2013. Y se defendieron mal. O sea, Boric, cuando muere Elwin, hace una columna donde dice que no tiene las credenciales democráticas. ¿Alguien salió a defender salvo la familia? Todos miraron para el techo. Y a mí me lo reconoció. Una vez acá la Weber, entrevistado por Iván, reconoció que sí, que ser amarillo era un complejo. Y que estos cabros habían salido con todo, con ímpetu. Les ha ido bien, además, les pasaron. Tuvieron un presidente, Boric. Entonces, yo creo que fue el triunfo de los espíritus autoflagelantes de la concertación. Pero ahora, ¿se pueden redefinir? Eso, yo creo que dado el tiempo y dada la cantidad de agua que ha pasado bajo este puente, veo muy improbable que esto pueda revertirse. ¿Que vuelvan a hacer alianza? O sea, ¿O no, que en definitiva alguien va a tener que ser absorbido por el otro? Que el PS, el PPD, la Democracia Cristiana, lo que vaya a quedar del Partido Radical, puedan generar una fuerza política lo suficientemente grande, consistente, autónoma, como para poder ser hacer un contrapeso, un equilibrio. Yo creo que ellos, después de lo que se ha vivido y de esta autoinmolación, de este suicidio voluntario que vivieron a partir del 2010 en adelante, y sobre todo a partir del segundo gobierno de Michelle Bachelet, veo muy difícil que eso pueda revertirse. Ahora, esto significa seguir extrapolando las posturas, o sea, seguimos yéndonos hacia los polos. Claro, pero porque sin el socialismo democrático, con peso, sin Chile Vamos con peso, la cosa se termina yendo mucho más a lo extremo. El Partido Socialista no ha tenido candidato en las últimas 2 elecciones. O sea, apoyaron a Guillé, apoyaron a Jara. Trataron de levantar a Chile. ¿Tiene figuras? Paulina Bodanovich puede ser. Paulina Bodanovich podría ser eventualmente una alternativa presidencial. Se ordena para bien o para mal, a veces es muy malo, pero es cuando hay figuras presidenciales que te pueden asegurar en 4 años más o durante todo este periodo figuración. O sea, ¿y ese elenco sí está en el Frente Amplio? ¿Del Partido Comunista? No, el Partido Comunista yo creo que con esta pasada como que se dieron cuenta que tienen techo y no hay más. Pero Tomás Bodanovich, el propio Boric, Bachelet ya está fuera. Oye, y Naín Retamal terminó siendo la ley, terminó siendo como la espada que sinceró una relación que venía hace tiempo con muchas dificultades, con muchos desgastes, pero termina como en un divorcio donde ni marido ni mujer se habla. Yo creo que esas cosas van a seguir ocurriendo y probablemente ahora en la oposición, sobre todo en la primera etapa, mientras se van rearticulando como una oposición efectiva, va a haber muchos roces y tensiones y desacuerdos y peleas pasas de cuenta y peleas como las que hemos visto a raíz de la ley Naín Retamal. Pero al final del día, cuando llegue la hora de la hora, que es cuando, a la hora de competir electoralmente, no les va a quedar más alternativa, salvo que haya un cambio muy estructural en el peso específico de cada uno de los actores, algo que hoy día al menos no se ve. Pero salvo que eso ocurra, los vas a ver al final teniendo que converger y que confluir igual. A la mala. Todo. Sí. Espérate, y la forma de hacer oposición con Kast puede que también marque un vaivén, tanto para el socialismo democrático como para el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y el mismo estilo y tono de Kast, si se endurece, va a amalgamar a la oposición. Exactamente. O sea, y ahí, ojo, los hitos de movilización anunciados por el Partido Comunista, que del Frente Amplio dicen un poquito con distancia, pero el Frente Amplio fue súper duro con la denominación de Judith Marín. Salió
Emilia Schneider a ser durísima con ella. Además, entonces, hay una cuestión bien... ahí el que el socialismo se queda mirando. Es que ese es el punto. Yo creo, sinceramente, que hay que tener claro que el Partido Comunista no convoca a movilizaciones. El Partido Comunista lo que tiene la capacidad de hacer, junto con otros actores de izquierda, es a conseguir que se reactiven los estudiantes, que se reactive el colegio de profesores, que se reactiven los trabajadores de la salud pública. Eso es lo que han estado básicamente callados todo el tiempo. Entonces, cuando eso empiece a ocurrir, vamos a ver si el socialismo democrático va a tener la fuerza, la autonomía, la convicción de tomar distancia de los movimientos sociales. No, porque claro, si la convocatoria le hiciera al PC es re fácil tomar distancia, pero si la convocatoria empiezan a hacerlo la Confecha, el Colegio de Profesores... Pero siempre ha sido así. Bueno, por eso es que en las experiencias anteriores, tanto la del movimiento estudiantil del 2011 como en el estallido social, finalmente no tuviste una centroizquierda tomando una posición distinta a la que tomó el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Y cómo le leerá a la ciudadanía? ¿Los tiempos para marcha? Es que es el tema. ¿Cómo leerá a la ciudadanía que después de 4 años en que básicamente no ha habido ni una manifestación, en Plaza Italia hubo un par de hitos muy chiquititos al comienzo del gobierno de Gabriel Boric? ¿Cómo toma la ciudadanía si ahora, con cambio de gobierno, vuelven las protestas, vuelven las marchas? Probablemente no ocurra en el primer año de gobierno, pero sí va a empezar a ocurrir a partir del segundo año de gobierno, que de hecho fue lo que le pasó al propio Sebastián Piñera. Movimiento estudiantil en el segundo año, estallido social en el segundo año. Pero ahí el desafío para los dirigentes. Sí, obvio. De la futura oposición. Leer bien los tiempos. Y tienen que construir un relato que tenga credibilidad. Ya, espérate. Y vuelvo a lo que dice hoy día también el gobierno entrante respecto de precisamente eso, sobre el espacio también que va a haber para eventuales movilizaciones y la comisión de delitos. Claro, ahí también hay un tema... Porque gobernar con brazo de hierro... Que es lo que anticipa el ministro del Interior. Que es lo que anticipa el ministro del Interior hoy día en el Mercurio. Claro, no, sí, es complejo para ambos sectores. Por el lado de la izquierda, asumir que hay un cabreo con el desorden en general, que puede cambiar, ¿eh? Estoy diciendo, los estados de ánimo de los chilenos, está claro que son fluctuantes. Sí, sabemos. Y en el mundo son hoy día muy fluctuantes. Muy fluctuantes, sí. Ya. Por el lado de la izquierda eso. Y por el lado del gobierno... va a estar dando vuelta ahí el tema de Gatica constantemente, en términos de si la policía aprendió a reprimir bien, el justo uso de la fuerza, todo eso va a estar dando vuelta permanentemente. Oye, lo que dice Alvarado en la frase, no estamos dispuestos a tolerar ningún tipo de resurgimiento de la violencia y se aplicará la ley sin complejos. Lo junto con lo de Mara Cedini también en la tercera, que ella tiene un trauma con el estallido social, que eso ella le cambió su percepción de vida. Que le quebró el alma. Y estuve con Quirós en Clapes UC esta semana y que su punto de inflexión fue el estallido social. Entonces, este gobierno llega con ese fantasma del estallido social y no van a permitir nada que se les parezca. Y con el sentido común de hoy que dice la encuesta que tiene mala vejez el estallido social, no tiene buena vejez. Digo, esto puede cambiar, ¿eh? Puede cambiar, lo sabemos. O sea, lo sabemos. Por eso hablo de la oposición, ¿cómo va a leer eso también? En un contexto de movilizaciones sociales ascendente, imagínate te ocurre una situación, un caso de abuso policial, un caso de mal manejo de los protocolos, de un error que genera una persona herida, una persona dañada. Un cabro de 16 años. Claro, en el contexto de una manifestación, eso ya te puede generar también otro estado de ánimo. No, y lo que puede pasar en la Araucanía. Ojo, porque también lo que busca el gobierno de de Kast, es restablecer el Estado de Derecho en zonas como Temucuicui. Y eso puede significar un enfrentamiento que termine muy mal. Sí. Ahora, y dice que lo va a hacer, pero bueno. Lo que pasa es que ahora también la gente puede decir ya es momento de poner el orden. Por eso el timing, el leer bien lo que quiere la ciudadanía es clave, tanto para Kast, pero también para la futura oposición. Totalmente. Oye, a todo esto Boric y Kast, por eso me quedé con Boric, se hicieron como una suerte de apretón de mano y dicen ya, ok, hay que ponerse a trabajar por una situación urgente que son los incendios. Coincidieron el mismo día en la zona de catástrofe, guante blanco, banderita blanca, y al parecer están los dos marcando una impronta en ese sentido, de hacer un traspaso de mando, al menos en este aspecto, lo más fluido posible. Nadie quiere volver a repetir lo que ha pasado en Viña del Mar y Quilpué, esta demora en la reconstrucción. ¿Cómo ven eso? Bueno, esto partió bien el día que ganó Kast. Sí, el llamado. Porque uno dice, es normal, ¿no? En otros países no es normal, y no quiero ser cliché, pero no voy a ocupar Argentina, porque Cristina Fernández cualquier cosa, pero el día del cuando ganó Trump la primera, la Hillary Clinton no reconoció el triunfo de Trump. Nos fuimos a dormir sin que lo reconociera. Estados Unidos, que era común ya. Dicho esto,
yo creo que Boric también tiene en mente que tiene que salir arriba, porque me imagino que sus pretensiones son seguir en la política y venir con bajeza ahora con todo lo que ocurrió ahí. De verdad que es una locura política. O sea, Kast se ordenó inmediatamente, ya vendrán las críticas después, ¿eh? Y yo creo que si el gobierno entrante no logra solucionar el problema luego, digo, asumir la emergencia, viene el invierno en la zona, que es bien cruento, entonces ahí yo creo que no van a ser piadosos como ahora. Yo creo que la señal ha sido una señal importante, una señal valiosa de una visión compartida, una visión de Estado, como se le dice, respecto de la gravedad de los problemas que se están enfrentando con los incendios en el sur. Pero junto con todo este proceso que me parece importante y que me imagino que va a terminar bien el día 11 de marzo, hay que tener claro que a partir del 11 de marzo las cosas cambian. Con guitarra ahora. Y que el gobierno va a tener efectivamente un tiempo, una luna de miel que va a ser corta y que va a depender mucho de la capacidad, ya no te diría de mostrar resultados, y efectivamente los resultados siempre en estas políticas públicas demoran, pero al menos de mostrar un cambio de mano, un cambio de énfasis, y que la ciudadanía entienda y se dé cuenta de que hay un cambio de mano, un cambio de prioridades y un cambio de énfasis. Oye, en el WhatsApp colaborativo la diputada Giles me dice 3 oposiciones. Ah, Partido de la Gente. Partido de la Gente, sí, que le Partido de la movía. Partido de la Gente también. Esta semana la UDI se enredó con el tema del diputado. Oye, hasta la mañana de ese día, el diputado Alessandri decía, no, si está listo, ¿Sí? si el cupo es nuestro. La UDI lo dio por un hecho. Y Pamela Giles en la Radio Agricultura estaba con Guillermo Ramírez y le increpó. Sí, pidan disculpas. ¿Por qué? No, todavía no salía el fallo. ¿Todavía no salía el fallo? No, ¿por qué ustedes asumen que la UDI se va a llevar? Y ahí yo le escuché a Ramírez que habían tenido un conteo particular de ellos y les daba el triunfo. Pero después se desestimó eso. Sí. ¿Y fueron 30 votos, más o menos? No sé. ¿De diferencia? Si no fueron tanto. Una diferencia muy mínima. No fueron tanto, pero finalmente el PDG se queda con el cupo. Oye, lo último para cerrar. Estaba buscando la declaración del presidente Boric el viernes. Creo que fue el viernes, cuando le dice a los partidos que se pongan a la altura. Estaba mosqueado. A sus partidos, a los partidos de su sector. ¿Qué imagen están dando? Sí. No, yo creo que eso fue una reprimenda además, también todo este contexto de división, ¿no? Y las críticas a partir del gabinete, a partir también de los incendios, del manejo de los incendios, marca un punto. Ahí yo no sé cómo Boric va a salir en la relación con sus propios partidos, con su propia gente. Yo creo que Boric sale teniendo que hacerse cargo de una derrota histórica del mundo que él representa en términos de lo que eran los objetivos estratégicos de esta gestión, partiendo por el cambio constitucional y por el fin de las AFP. Y yo creo que de algún modo todos estos coletazos, todos estos problemas y tensiones son finalmente la expresión de un proyecto derrotado, de un proyecto fracasado. Pero que tiene, yo no tengo ninguna duda de eso, capacidad de empezar a recomponerse. Creo que tener al frente a un gobierno como el de Kast va a ser una tentación y un estímulo muy importante para un sector de la izquierda, el poder empezar rápidamente a recomponer fuerzas y tener como objetivo esta lógica de enfrentarse a un gobierno que tiene estas características. ¿Sabes qué? Yo creo que va a pasar en el Frente Amplio lo mismo que pasó en la Concertación. Van a surgir, después que Boric salga de la moneda, los autoflagelantes y los autocomplacientes, de verdad. Porque ahí nosotros lo hicimos muy bien, tranquilizamos al país, calmamos estabilizamos, ya. ¿Hasta cuándo ese discurso va a flotar? Cuando ya no estén en la moneda y surjan las voces que no hicimos lo que teníamos que hacer, capitulamos. Nuestro programa político era otro. Claro. Sí, bueno, es un temazo. Los tengo que despedir, ¿verdad, Paulita? Sí, Quique, Max, muchas gracias por haber estado en esta... Gracias a ti, Titi. Oye, yo entiendo que ya termina la temporada de Mesa Central, Termina la ¿no? temporada, el último Así capítulo. que se van de vacaciones, van a descansar. Yo ya Nos reencontramos en marzo. Así que en marzo aquí con Iván Valenzuela. Muchas gracias a los dos, que tengan un excelente febrero. Chao. Ya, nos vamos a ir a la pausa.